Este ejercicio de análisis corresponde al examen de junio de selectividad de 2009. De la opción A nos da una función definida a trozos y nos piden en el apartado A que estudiemos su continuidad y derivabilidad. Para la continuidad, primero vamos a ver cada intervalo. Primer intervalo, tenemos que esto es una función racional que no existe para x igual a 1, porque se anula el denominador y sería 1 partido por 0 infinito. Pero ocurre que x igual a 1 no pertenece al intervalo, porque esta función está definida a la izquierda del 0. Por tanto, no afecta al 1. Con lo cual podemos decir que esta función es continua en su intervalo. Si nos vamos al segundo intervalo, es continua la función por ser polinómica. Y solamente nos queda ya estudiar qué pasa en el 0, que es el punto donde cambia la definición de la función. En x igual a 0 tendremos que ver límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, límite cuando x tiende a 0 por la derecha y f de 0. A la izquierda del 0, primer intervalo, 1 partido x menos 1. Si sustituimos 1 partido menos 1, menos 1. A la derecha del 0, segunda definición, x cuadrado menos 3x menos 1. Si sustituyo el 0, 0, 0 menos 1, menos 1. Y ahora vamos a hacer dos puntualizaciones. Primero, f de 0, ¿dónde lo sustituyo? Pues en la definición, donde la x te dice cuáles son los intervalos, nos tenemos que ir a aquel donde tenga el igual el 0. Por tanto, tendríamos que sustituir en el segundo. Y luego, la segunda es que aquí no hay que poner la función donde vamos a sustituir. O sea, que no hay que poner x cuadrado menos 3x menos 1. Simplemente sustituir y poner su resultado. Por tanto, sería menos 1. Esto significa que la función es continua en x igual a 1. Y como era continua en todos los intervalos, entonces ya podemos decir que la función es continua en todo R. Para estudiar la derivabilidad necesitamos la derivada de la función. La derivada de la función sería menos 1 partido x menos 1 al cuadrado. Si x es menor que 0 y x 2x menos 3 si x es mayor que 0. ¿Por qué no me hemos puesto aquí el igual? Porque si yo pusiera igual ya estaría diciendo que es derivable en 0 y cuál es la derivada. Por tanto, hasta que yo no sepa si es derivable o no en 0, yo no voy a poner el igual en la definición. Por tanto, vamos a ver en x igual a 0 el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función derivada. O sea, de menos 1 partido x menos 1 al cuadrado y de la segunda que era 2x menos 3. Si yo sustituyo 0 en el primero, 0 menos 1 al cuadrado 1, por tanto menos 1. Si sustituyo 0 en el segundo, sería menos 3. Como son distintos, no es derivable en x igual a 0. Por tanto, podemos decir que la función es derivable en todos los puntos menos en el 0. Vamos a estudiar ahora, como nos indica el segundo apartado, las asíntotas y los extremos relativos. De momento,
asíntotas verticales no hay, no existen, porque el dominio es todo R. Como aquí nos lo ponen, el dominio es todo R, la definición, por tanto no hay que estudiar asíntotas verticales porque no existen, seguro. Por tanto vamos a estudiar las horizontales. Entonces vamos a estudiar las asíntotas horizontales. Vamos a empezar cuando x tiende a más infinito y en más infinito nos tenemos que ir al segundo intervalo. Por tanto, tenemos que estudiar límite cuando x tiende a más infinito del polinomio, o sea, x cuadrado menos 3x menos 1, que es igual a más infinito, por tanto, no tiene asíntota horizontal. Podemos decir también que tampoco oblicua, porque es un polinomio. Y los polinomios no tienen ni asíntotas horizontales ni asíntotas oblicuas. Por tanto, por ser un polinomio, nos podríamos incluso haber ahorrado este límite y decir que por ser un polinomio no tiene ni asíntota horizontal ni asíntota oblicua. En cambio, cuando x tiende a menos infinito, nos tenemos que ir al primer intervalo y estudiar el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 partido x menos 1. Y 1 partido por infinito es 0. Por tanto, tiene asíntota horizontal y es la y igual a 0. Por tener asíntota horizontal ya no tiene oblicua, con lo cual ni siquiera las vamos a estudiar. También nos pedían en este apartado que hallásemos los extremos, máximos, mínimos. En la derivada tenemos que en el primer intervalo la función derivada es menos 1 dividido x menos 1 al cuadrado. El numerador es negativo y el denominador siempre es positivo, por tanto, siempre la función es decreciente, por tanto, no se anula y no tiene máximos ni mínimos. El segundo intervalo teníamos un polinomio cuya derivada era 2x menos 3. Por tanto, si igualamos a 0, tendremos que x es igual a 3 medios, que es un posible extremo. Si nosotros estudiamos la segunda derivada de esta función, la segunda derivada sería 2, que es mayor que 0, por tanto, tendríamos un mínimo, porque si sustituimos el 3 medios o lo que sea, siempre sale positivo. Por tanto, al sustituir 3 medios sale 2, que es mayor que 0. Por tanto, tengo un mínimo en el 3 medios y ahora tendría que ir a la función principal y sustituir 3 medios. Por tanto, tendría 9 cuartos menos 9 medios menos 1, que serían menos 13 cuartos. Pues bien, con esto que nosotros hemos estudiado, hemos terminado por estudiar los extremos en cada intervalo. Ahora tendría que estudiar el extremo en el punto donde cambia la definición, o sea, en x igual a 0. Por tanto, antes de x igual a 0, tendremos la primera función, que era negativo, por tanto, decrece, y después de x igual a 0, tengo una parábola que en el 3 medio, como la parábola es una parábola x cuadrado menos 3x menos 1 abierta hacia arriba, porque el coeficiente de x cuadrado es positivo, es 1, y tendría en el 3 medios el vértice o mínimo de la parábola. Eso significa
que entre 0 y 3 medios la función también decrece. Por tanto, en 0 no tiene ni máximo ni mínimo, sino que la función sigue decreciendo. Ya con esto podemos dibujar la función f. Vamos a dibujar los ejes. Vamos a poner el 1, 2, el 3, 2, el 3 por aquí. Vale. Pues con esto ya podemos dibujar la función. De momento la primera función siempre es decreciente. Hemos dicho que tiene una asíntota en menos infinito que es 0. Y que es decreciente hasta llegar al 0 menos 1. Porque en la continuidad el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda era menos 1. Por tanto es una función que iría decreciendo hasta el menos 1. Como hemos dicho antes, la función que está definida a partir de 0 es una parábola, como hemos visto antes, que en el 3 medios menos 13 cuartos, menos 13 cuartos es 3 y pico, vamos a ponerlo por aquí, 3 medios es 1 y medio, pues tiene un extremo mínimo en el menos 3 medios y después crece la función cortando al eje. No se ha hallado, tampoco te lo pide el ejercicio, por tanto cortará al eje y seguirá creciendo y esta sería la función f de x.